Que la paz de Dios esté con todos vosotros. Hoy traigo un tema muy importante a vosotros y lo he titulado El Espíritu Santo susurra al oído. En Mateo 10:27 dice: Lo que os diga en tinieblas, decilo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde la azotea. Cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, estamos pendientes, tenemos el oído inclinado a la doctrina del Espíritu Santo, como dice la palabra, que Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos habla. Cuando le creemos al Espíritu Santo, Él nos orienta por dónde debemos de ir, con quién debemos hablar y qué es lo que debemos de decir. Entonces Él nos susurra al oído. Y dice también en el 28, dice: y no temed a nadie, solamente tema al que quema el espíritu y mata el cuerpo. Ese es el mismo Dios. Así es que hay que temer. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando Él nos hable, nos susurre al oído algo, nosotros lo digamos, lo hablemos, porque para eso es que Él nos habla, es para nosotros hablarle a la gente, porque es un mensaje que el Espíritu Santo nos está dando personal, nos está hablando al oído. Así que el Espíritu Santo nos habla y nos habla desde el silencio, es decir, cuando estamos en silencio, cuando estamos meditando, cuando estamos solos o cuando estamos durmiendo. Él nos susurra al oído una enseñanza o algo que tengamos que decir. Eso es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que habla por nosotros, Él es el que hace las cosas por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo solamente digo lo que mi Padre me dice, y Él que está dentro de mí hace la obra. Hay muchas personas que han oído al Espíritu Santo, todo el mundo oye al Espíritu Santo que le está hablando. Cuando una persona dice que la conciencia le está acusando o a alguien o a uno mismo, entonces ese es el Espíritu Santo que nos está hablando, nos está enseñando, nos está diciendo qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Entonces, cuando estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, entonces obedecemos. Pero el que no esté atento al Espíritu Santo, el que desconoce estas cosas, el que cree que el que debe de impedirle, de cohibirle, de decirle haga o no haga es el hombre, entonces no le para bolas a la voz del Espíritu Santo, el cual le está hablando al oído, le está susurrando. Puede ser en sueños o en visiones, o porque escuchó la voz del Espíritu Santo. Esto es algo personal. La palabra Dios obra es personalmente, no lo que el hombre diga o profetice, porque mire que la palabra dice: ay del que le profetice palabras mal profetizado a los hermanos. No podemos estar hablando lo que se nos venga en la mente. Por eso debemos de tener la mente solamente conservada para las cosas de Dios, para hablar verdad. Que nuestra boca se abra solamente para hablar verdad. No podemos estar diciendo lo que pensamos con nuestros propios pensamientos, porque el corazón del hombre es engañoso, dice la palabra. Nos habla desde el silencio, desde ahí nos habla desde la misericordia, habla desde el amor, habla desde la bondad, habla desde la fe, habla desde
desde el dolor, habla Dios. Habla desde nuestra mente, desde nuestra conciencia, habla Dios por medio de nuestra boca. Porque dice la palabra, para eso te creé, para demostrar mi grandeza y mi poder en ti. Esa es la definición de todas las cosas. Somos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Somos miembros de su cuerpo y Él hace con sus miembros lo que Él quiere. Así conforme nosotros hacemos con nuestras manos o con nuestros miembros del cuerpo, así es Dios con nosotros. Esa es la definición, la verdad, la gran verdad. Dios en nosotros, Él es el que tiene el poder. Y solo hay un poder, y ese poder es de Él. Porque pensar en dos poderes es pensar en dos dioses, pero solo existe el poder de Él. No hay más, no hay otro como Él. Dice la palabra en los Salmos 46:10, dice, estad quietos y sabrás que soy Dios. Estas palabras las dijo Dios al pueblo de Israel cuando hizo cesar la guerra. Él las hizo cesar la guerra e hizo quebrar los arcos con la lanza, ante la lanza. Y entonces dijo de Israel, dijo, Dios está con nosotros, porque vieron lo que estaba haciendo, no era ellos lo que estaban haciendo ya, eran ellos, porque Dios les había dicho, estén quietos, no hagan nada, porque yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. Él es al que hay que enaltecer, al que hay que exaltar, al Dios eterno, dejarle el puesto a Él cuando nosotros, esta palabra nos quiere decir que cuando nosotros estamos luchando contra lo imposible por solucionar un problema, por solucionar la sanidad de una enfermedad, estamos luchando con nuestras propias fuerzas y no le damos espacio a Él para que Él actúe en nosotros. Y entonces Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es aquietarnos, aquietar nuestra mente, eso es aquietarnos. No aquietar el cuerpo, sino aquietar nuestra mente, porque nosotros podemos estar caminando, trabajando, obrando en algo, conversando con las personas, alabándole a Él, adorándole, y nuestra mente debe de estar quieta. Y ahí es cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está rearguyendo, que nos está diciendo qué debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Eso es lo que nos quiere decir esa palabra, y nosotros muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros porque somos desesperados, y hay que reconocer que a uno la necesidad lo desespera. Eso es cierto, la necesidad lo está desesperando a uno, lo desespera, y es la que nos hace pensar a la ligera y nos hace cometer errores, porque así es la mente, así es el pensamiento. Cuando somos de pensamientos rápidos, pensamos y ahí mismo actuamos sin meditar. Por eso la palabra dice que seamos tardos al hablar. Seamos tardos al hablar, seamos pronto al escuchar y tardos al hablar, porque si nosotros nos afanamos a contestar cosas que no debemos de contestar, que no están en el mandato del Señor, esperemos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice nuestro Padre Celestial. Ahora logro este momento para invitarlos a un like que tengo enseguida a la 1. Que Dios me les bendiga.